Buenos días, mi nombre es César Piña y en este corto video les explicaré de una manera breve y sencilla lo que es el régimen de flujo de fluidos ideales, que se trabajará conforme al teorema o a la ecuación de Bernoulli, que no es más que la representación del comportamiento de un fluido ideal en una corriente o en un espacio cerrado. Cabe destacar que para tratar un fluido ideal se tiene que tomar en cuenta que ese fluido no puede poseer ni viscosidades ni puede experimentar fuerzas de rozamiento con las paredes de dicho conducto. Ahora, la ecuación de Bernoulli está compuesta por la suma de dos trinomios. La igualdad de estos dos trinomios, los cuales están compuestos por la presión absoluta en el punto 1 más la presión dinámica en el punto 1, que no es más que la velocidad de dicho fluido al cuadrado, multiplicado por la presión, más la presión estática en dicho punto. La presión estática la hemos trabajado anteriormente como presiones manométricas. Eso es igual a la suma de los mismos tres valores antes mencionados en el punto 2. Y toda esta ecuación, de manera ideal, nos denotará sin pérdida el siguiente comportamiento del fluido. Este es el comportamiento de un fluido con respecto al teorema de Bernoulli. Aquí podemos ver el fluido. Entonces, luego de ver esta gráfica, podemos sacar las conclusiones de que en un espacio donde exista una mayor área. Buenas tardes, mi nombre es Omar Pinto y yo le vengo a explicar el funcionamiento de uno de los instrumentos de medición más usados en las industrias, el cual se encarga de medir la presión del caudal y la velocidad de los fluidos. Los fluidos que circulan en las tuberías generalmente tienen propiedades distintas, por lo tanto se requieren distintos principios para su medición. En este caso veremos el funcionamiento de uno de estos principios, el cual se denomina placa orificio. En las paredes de la tubería hay dos orificios ubicados antes y después de la placa. Dos tubos por separado conectan los orificios con el sensor de presión diferencial a través de dos cámaras separadas por un diafragma. A través de este es posible medir presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando no hay fluido o este no circula, la presión antes y después de la placa siempre es la misma. A medida que el flujo comienza a circular, la velocidad en las cercanías de la placa comienza a crecer significativamente debido a la reducción en el área transversal que causa la placa orificio. Al mismo tiempo, la presión estática en ese punto comienza a disminuir y por ende se detectan distintos valores de presión en las cámaras del sensor. Una alta presión antes de la placa y una baja presión después de la placa es lo que es conocido como la diferencia de presión. Esta diferencia de presión es la medida directa de la velocidad del fluido y por lo tanto del caudal máximo. Es decir, que gracias a esta diferencia de presión podemos determinar la velocidad del fluido y la presión del caudal máximo. Cabe destacar que estos instrumentos son utilizados para plantas industriales. Uno de los parámetros más importantes es la velocidad del flujo, ya que sin esta medida el control y la operación de un proceso continuo sería casi imposible de realizar, es decir, que una industria no trabajaría con la precisión requerida. Gracias. Pérdidas primarias y secundarias en fluido. En las pérdidas primarias podemos encontrar la laminar y la turbulenta. La laminar podemos imaginarnos como varios vectores que pasan por esta tubería y que los vectores se entrelazan entre sí. En la pérdida turbulenta, imaginémonos, si le damos al circuito al principio 50 psi, en todo el circuito hay 50 psi. Si inmediatamente le aumentamos a 100 psi, el fluido en 50 psi y más el fluido de 100 psi empiezan
a chocarse y a moverse bruscamente internamente en la tubería. También se encuentran las pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias se denotan por el largo de las tuberías. En este caso hay una pérdida secundaria. También por los accesorios que estén en el circuito, como por ejemplo esta válvula de compresión, la electroválvula, digamos la tubería, el largo de la tubería. También por los racores. Otros accesorios, como podemos ver, son una válvula de solenoide, válvula 3.2 y la TES. Pérdida de energía en tuberías por accesorios. A medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo, ocurren pérdidas de energía debido a la fricción. Tales energías traen como resultado una disminución de la presión entre dos puntos del sistema. Hay tipos de pérdida que son muy pequeñas en comparación y por consiguiente se hace referencia a ellas como pérdidas menores, las cuales ocurren cuando hay un cambio en la sección cruzada de la trayectoria de flujo o en la dirección de flujo, o cuando la trayectoria del flujo se encuentra obstruida, como sucede en una válvula, codos, TES, reductores de diámetro, entre otro tipo de accesorios. En el siguiente sistema podemos apreciar una instalación, el cual presenta de una bomba, una válvula, una turbina y un codo, la cual estos distintos tipos de accesorios presentan un cambio en la presión del fluido y también presentan pérdidas en el mismo sistema. Para calcular las pérdidas menores se tiene la siguiente fórmula, el cual es HF ACC es igual a K por B al cuadrado entre 2G, el cual HF ACC representa pérdida de energía de un accesorio, K el coeficiente de pérdida del accesorio, B la velocidad media y G la aceleración de la gravedad. Pérdidas en una expansión súbita. Esto es un elemento de un sistema de tuberías, el cual un ensanchamiento súbito en la tubería provoca un incremento de la presión de P1 a P2 y un decremento en la velocidad de B1 y B2, haciendo una pérdida de energía cuando va por la parte donde el diámetro de la tubería es menor. La presión es mucho mayor. Cuando hace el cambio de sección hacia la sección que tiene un diámetro mayor, hay un aumento de presión, pero disminuye la velocidad, que va desde B1, desde el área de la velocidad de B1 a la velocidad del área de B2. Pérdida en una contracción súbita. El fluido, a través de una contracción súbita, usualmente involucra la formación de una vena contracta en el tubo pequeño, aguas abajo del cambio de sección. La pérdida total de energía de una contracción súbita se debe a dos pérdidas menores separadas. Estas dos son causadas por la convergencia de las líneas de corriente del tubo de aguas arriba de la sección de vena contracta, la divergencia de las líneas de corriente de la sección de la vena contracta al tubo de aguas abajo. Aquí podemos ver el esquema. Salidas de una tubería en un tanque. Un caso especial ocurre en el flujo cuando entra en una tubería proveniente de un tanque, como la pérdida de energía depende del valor del coeficiente de contracción CC. Pueden hacerse varias modificaciones en la forma de la entrada del tubo para reducir las pérdidas. Por ejemplo, una entrada de boca de campana reduce considerablemente el coeficiente de pérdidas K. Como podemos apreciar en la primera figura, sale una tubería normalmente de un tanque, siendo un coeficiente de pérdida de 0.5. Cuando se le agrega una tubería con boca de campana, el coeficiente de pérdida es mucho menor, siendo de 0.2. Pérdidas ocasionadas por una válvula. Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación del paso de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Existe una gran variedad
morfológica con función de los distintos fluidos a transportar y el dispositivo de cierre, válvula de bola, de compuerta, de mariposa. Aquí podemos ver distintos tipos de válvula, como son la válvula de globo, válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta y válvula reguladora. A continuación les voy a mostrar un video el cual se hace una instalación por tuberías y se... del sistema estamos midiendo este punto y este punto y vemos que las pérdidas son menores en uno de los dos puntos. Al cerrar podemos ver que las pérdidas en uno de los lados aumentan. Ahora cambiamos uno de los puntos y lo pusimos en la precipitación súbita que hay de 3/4, y como podemos ver, la presión, hay una pérdida mayor que la que había anteriormente. Esto también lo podemos observar en cada sección hay una pérdida diferente. Ahora podemos observar que esta es la presión que le entra desde el tubo, y ahí se pueden observar las pérdidas que hay en este punto mediante el sistema de puntos que tiene por los codos y los diferentes accesorios.